Muchas gracias. Sí, he estado en muchos sitios durante demasiado tiempo, quizá, ¿no? Entonces, mi profesión es la de profesor de medicina, pero el oficio ha sido de rector y ahora de alcalde. En cualquier caso, quiero decir en primer lugar que estoy encantado de estar llevo apenas 24 horas, no llega a 24 horas aquí en Logroño, en La Rioja, y tengo que decirle algo que todos ustedes seguro que no han notado porque viven aquí habitualmente y por lo tanto no lo perciben. Esta es una ciudad que sonríe. He paseado por la calle del Laurel, he estado en el mercado de Abastos, he recogido y a todas las personas que me dirigía, antes de hablarme, me sonreían. Digo, esto no sucede en otros sitios en los cuales visito. Esta es una ciudad que sonríe. Decirles también que estoy encantado de estar en Futuro en Español, en su 8ª edición de nuevo. Esto, que sepan, se ha convertido en uno de los elementos más vigorosos y más energéticos de alianza y de unión entre América Latina y España. Hacen realidad algo que suelo decir habitualmente, y es que para los españoles el auténtico Mare Nostrum es el Atlántico. O sea, el mar Mediterráneo no es el Mare Nostrum para los españoles, es el Atlántico, porque es el mar que nos une con nuestros hermanos de América Latina. Y eso es lo que está haciendo Futuro en Español. Bueno, entrando ya en el tema que me proponen. Ciudades, universidades, nuevas tecnologías de educación digital. Ciudades. Sepan que por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. Más del 50% de los terrícolas viven en ciudades en este momento. Cada día que pasa, desde cualquier rincón del mundo, 1 millón de personas se desplazan desde los ámbitos rurales a las ciudades. Fuentes muy solventes de la ONU Habitat, indican que en el año 2025 el 70% de los pobladores de este planeta Tierra viviremos en ciudades. En España será el 80%. En mi ciudad, la ciudad de Murcia, tiene 13 siglos de historia. Estamos en 500.000 habitantes. Bueno, pues el 30% de todos estos se han adquirido en los últimos 20 años. Nunca el crecimiento de las ciudades ha tenido estos ritmos en toda la historia de la humanidad. Pero siendo esto importante, que lo más importante es lo siguiente. Hoy en día hay 40 aglomeraciones urbanas que solamente acogen el 18% de la población, 40 al 18%, pero esas 40 aglomeraciones urbanas acogen el 66% de toda la actividad económica del mundo y, ojo, el 85% de las innovaciones tecnológicas que hay en el mundo. Hay 4 aglomeraciones urbanas, 4 ciudades, 4 metrópolis en el mundo que tienen más premios Nobel que el resto del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que no solamente, esa es la primera conclusión, que no solamente las personas estamos en las ciudades, sino que también el talento, la creatividad, el conocimiento, que son la materia prima de la nueva sociedad, del nuevo paradigma social. Porque recuerden también el cambio sociopolítico que se ha producido en el mundo. El siglo XIX fue el siglo de los imperios, el imperio español, el imperio británico. El siglo XX ha sido el siglo de los Estados-nación. El siglo XXI será el siglo de las ciudades, no lo duden, será el siglo de las ciudades. Esto ha ido paralelo al cambio también sociológico o económico. El siglo XIX fue el siglo de las sociedades agrícolas, la extracción de materias primas, la producción agrícola. El siglo XX la gente se desplazó también hacia los núcleos industriales. El siglo XX es el de la revolución industrial, el de las sociedades industriales. Esas chimeneas, por cierto, ahí estuve visitando también el museo este de la tabacalera, ¿no? Ya la chimenea que hay allí es un elemento que se utiliza prácticamente como atracción turística, ¿no? Estamos en el siglo XXI, que es la sociedad del conocimiento, en el cual el valor más importante de una sociedad será eso, su talento, su conocimiento, será las habilidades y destrezas que posean los ciudadanos. Por este motivo, el siglo XXI, el siglo del conocimiento, no es extraño que la demanda de estudios universitarios no pare de crecer. Piensen lo siguiente. Datos de la UNESCO. En 1960 había 13 millones de estudiantes universitarios en todo el mundo. 35 años después, 1995, se multiplica por 6, 82 millones de estudiantes universitarios. Año 2000 se alcanzan los 100 millones por primera vez.
Año 2009, 153 millones de universitarios. La UNESCO establece que en 2025 habrá 262 millones de estudiantes universitarios repartidos en todo el mundo. Es evidente y parece evidente que la única solución para dar satisfacción, para cubrir todas estas necesidades, pasa por asociarlo a la educación digital, a la educación online. Por cierto, caballeros, desde el año 2003 el número de mujeres matriculadas en los estudios universitarios es superior al de los hombres. Después de 800 años de historia de las universidades, desde 2003 hay más mujeres matriculadas que hombres. ¿Qué quiere todo esto decir? Bueno, pues ahora tenemos claro que aprender, no solamente aprender, sino trabajar, divertirse y vivir, son actividades cada vez más solapadas. Las nuevas tecnologías liberan no solamente al trabajo, sino también a la educación de sus ámbitos habituales. Ya no es la oficina el lugar donde se trabaja, ya no es las aulas universitarias donde se aprende. Las fronteras perfectamente delimitadas entre donde hacíamos las distintas cosas han quedado absolutamente destrozadas y ya no existen límites geográficos ni, por supuesto, límites temporales. Antes había unas horas en las que se estudiaba, unas horas en las que se trabajaba, unos lugares en los que se estudiaba, unos lugares en los que se trabaja. El concepto de espacio y de tiempo ha desaparecido completamente en este siglo XXI. Además, toda esta revolución va a suponer también que cualquier individuo, pequeña empresa, gobierno o institución va a tener acceso inmediato y a muy bajo coste a la misma capacidad computacional y de información que las grandes corporaciones internacionales. Hemos cambiado para siempre, la forma en que nos comunicamos, nos informamos, trabajamos, nos relacionamos, protestamos o incluso hasta la forma en que amamos. Y esto es muy importante para las instituciones educativas de cualquier nivel, no solamente las universitarias, sino también las no universitarias, que deben adaptarse a este cambio social, porque cuando la velocidad del cambio en el exterior supera a la velocidad del cambio en el interior, el final está muy cerca. Y esto es importante que lo entiendan las instituciones. Solamente algunos datos. Hoy el 46% de los estudiantes universitarios está cursando al menos un curso online. Hay datos que indican que en apenas 20 años el 50% de la educación superior se impartirá 100% online. Y ojo también al aspecto económico. En solo 5 años la educación online reportará 200 billones, con B de burro, de euros. Esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, no solamente en el educativo. Sepan que en los próximos 2 años habrá más palabras escritas en los 140 caracteres de Twitter que en toda la historia de la literatura universal. Ojo que España es el tercer país del mundo de uso de Twitter en términos relativos con su población. El 80% de los usuarios de Twitter en España tienen menos de 29 años. La edad media es de 24 años. Con lo cual pueden imaginarse las expectativas de usuarios que hay en este momento. Hay más de 2.000 millones de usuarios habituales de redes sociales en todo el mundo. O sea que hemos visto las ciudades, hemos visto lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías. Vamos a ver cómo relacionamos ciudad con universidad. Por cierto, las universidades y las ciudades tienen un nacimiento simultáneo. Es en la Europa medieval. Las ciudades no son una invención del ser humano, no existen ciudades en la naturaleza, es el ser humano quien inventa las ciudades y surgen en la Europa medieval. Al mismo tiempo que surgen las universidades, es en la Europa medieval donde surgen las primeras universidades, que por cierto somos los españoles los que las llevamos a América Latina pocos años después, y que las universidades San Marcos de Lima son fundadas por los españoles y que son las primeras universidades que se fundan en el continente americano y que proceden de la Europa medieval. Además, comparten también en su nacimiento algo muy bonito. Fíjense que se dice en las ciudades medievales que en la ciudad se respiran aires de libertad. ¿Y saben por qué? Porque las ciudades medievales surgen al margen
del carácter despótico de los señores feudales que siguen ejerciéndolo en los ámbitos rurales, en el campo. En las ciudades no llega la influencia despótica de los sátrapas y que se respiran aire de libertad. Lo mismo que sucede en las universidades, que son lugares de libertad. Es decir, que en este momento las ciudades son el hábitat preferente del ser humano y las universidades son el hábitat preferente del conocimiento. Los dos elementos se juntan en estas dos instituciones, que por cierto, esas primeras universidades medievales, Salamanca, Valladolid, Oxford, Cambridge, Bolonia, tienen el nombre de las ciudades en las cuales se crean universidades y ciudades. En cualquier caso, las alianzas estratégicas que siguen realizándose entre ciudades y universidades son absolutamente esenciales, son la clave de la innovación, pero sobre todo de la atracción del talento. Hoy en día los que compiten no son los estados, no son las naciones, son las ciudades. Y las ciudades en este momento compiten básicamente por atraer el talento y quizás sea algo de lo que después podamos hablar de cómo se atrae el talento y cómo se compite en la atracción de talento. En cualquier caso, las ciudades establecemos alianzas estratégicas con las universidades. En nuestro caso, son múltiples las alianzas que tenemos. Una, que esta mañana he visto muy agradablemente que en esta ciudad está muy desarrollada, como es el concepto de ciudad inteligente, Smart City, un concepto por el cual las ciudades ponemos al alcance de todos los ciudadanos una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad, pues en materia de seguridad, de tráfico, que parece que son las habituales, pero ojo, que también las ciudades vamos a proveer servicios en materia de sanidad y en materia de educación a través de las ciudades inteligentes. Son los siguientes retos, no quedarnos solamente en esos ámbitos habituales, sino ampliarlo hacia otros servicios que prestamos las ciudades. Y ese concepto es el que estamos desarrollando ahora mismo en la ciudad de Murcia, no quedarnos solamente en los ámbitos habituales, sino ampliarlo. En un vídeo de 2 minutos, y con esto cierro, voy a presentarles cuál es el siguiente reto de las ciudades inteligentes. Así que si me ponen el vídeo, con eso acabo. Bienvenidos a la ciudad del futuro. Bienvenidos a Murcia. El siglo XXI es el siglo de las ciudades. La modernización y adaptación tecnológica es la principal herramienta para lograr metrópolis dinámicas y en contacto con la ciudadanía. Esta es la meta del proyecto Mi Murcia. Una respuesta real a las demandas de los ciudadanos y una mejora efectiva en su calidad de vida. Mi Murcia pone en marcha más de 300 sistemas y sensores tecnológicos como el Centro Único de Seguimiento, CEUS, el cerebro Smart de la ciudad, gestión de alumbrado público inteligente, sustitución de luminarias y telegestión de los sistemas de las principales áreas urbanas. Ampliación de cobertura Wi-Fi en 14 zonas urbanas, parques y jardines. Control de tráfico. Hasta 50 cámaras se ubicarán en los accesos, avenidas, plazas y cruces de la ciudad. Parkings inteligentes para personas con movilidad reducida y vehículos eléctricos. Sistema de riego. Ofrecerán información acerca del consumo de agua, gestionando de manera programática la actividad de 9 parques y jardines urbanos. Sonómetros. Hasta 50 dispositivos inteligentes de captación de ruido con monitorización continua, registros de medidas y alertas. Pasos de peatones inteligentes, con detección de viandantes y señalización luminosa. Parquímetros. Se ubicarán en 25 zonas de estacionamiento y trabajarán de manera integrada con la tarjeta ciudadana. Business Intelligence y Marketing de proximidad, con el despliegue de 54 balizas Bluetooth en comercios del centro de la ciudad que permitirán la notificación de promociones y ofertas. Además de estaciones de monitorización ambiental, análisis de flujos turísticos, cámaras en parques y jardines, paneles informativos y mucho más. El proyecto convierte a la ciudad de Murcia en un entorno más amable y competitivo, más adaptado, inclusivo y accesible. Una ciudad del siglo XXI abierta al futuro. Mi Murcia, un proyecto al servicio de las personas. 8 millones de euros de inversión en los próximos 2 años para desarrollar todo o ampliar todo este proyecto en el cual llevamos trabajando cerca de 10 años. Muchas gracias.